Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Qué placer volverlos a ver a través de Radio Fe y Caridad, su radio amiga, su radio que siempre está tocando a su puerta para decirle, aquí estamos, para hablar de qué, del Señor. Así es que sean todos ustedes bienvenidos a este día maravilloso. Ahora pues ya estamos a 14 de enero y es un día precioso aquí en el área metropolitana de Washington. Es un día muy soleado. Y nosotros estamos felices porque ya llegamos al segundo domingo, en donde estamos ya nosotros sintiendo la fuerza y el poder del Espíritu Santo en este nuevo año. Así es que ya pues aquí, muy buenos días tenga mi querido ahijado Esaú, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, gracias por su sintonía. Pues ya estamos en este domingo, ya estamos ya en la semana del tiempo ordinario. Ya empezamos este tiempo, cambiamos ya dejamos lo de Navidad, lo de Adviento, y hoy vamos ya pues empezando el tiempo ordinario. Recuerden que este tiempo va a ser cortado el miércoles de ceniza, que este año cae exactamente el 14 de febrero. Así que las lecturas hoy nos llaman a despertarnos, a levantarnos, a escuchar la voz del Señor, a corregir nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, bienvenidos a este programa, Emmanuel con nosotros. Esperamos que nos puedan sintonizar a través de sus medios sociales. Bien, sí, ahora pues este día es un día especial, ya les lo dijimos, y también queremos hacerles y mandarles cordiales bendiciones y saludos a todo ese pueblo guatemalteco que hoy está celebrando pues ese maravilloso día, el día del Señor, el Señor de Esquipulas. Pues no se nos puede olvidar esa palabra. Una ciudad de Guatemala, una ciudad muy linda, que por años y creo que por siglos ha llevado la presencia del Señor y la presencia del Cristo Negro. La presencia del Cristo Negro es lo que ha hecho los milagros que han pasado en esa gran ciudad de Guatemala, ha hecho pues que haya una afluencia increíble de seguidores del Señor Jesús. Y bueno, es una muestra de que el Señor es poderoso, que el Señor hace milagros, y hay muchos, pero muchos testimonios, y hoy celebramos y estaremos, ayer pues empezó a celebrar en algunas parroquias, a las que le mandamos cordiales bendiciones y saludos a los que estuvieron ayer en San Bernardo, y pues ahora, valga decirlo, vamos a también estar transmitiendo desde la Iglesia de los Dolores en vivo todo el proceso de la Santa Misa, de la conmemoración del Señor de Esquipulas. Claro que sí, y recuérdese que para este tiempo pues en Guatemala se pone de fiesta el Señor de Esquipulas. Hemos visitado y tenemos pues peregrinos del Salvador, de diferentes partes del mundo, que para estas fechas pues acostumbran a esta celebración hermosa que se da en nuestro querido Guatemala, en el país de la eterna primavera. Así que un saludito muy especial al Padre Roberto, que estaba pues dirigiendo ayer. Estábamos en la parroquia y ahí estaba pues con ese fervor guatemalteco que a él lo caracteriza muy bien. Así que, queridos hermanos, bienvenidos a todos, gracias por lo que ya están en sintonía a través de la radio, a través de las redes sociales. Queremos mandar saludos especiales a todos los que nos sintonizan, igual a nuestras radios hermanas en Panamá, en Argentina y en diferentes partes del mundo donde pues humildemente llega nuestra señal. Amén, sí, gloria a Dios. Pues bueno, ya para mandar bendiciones y saludos a todo ese pueblo, también todo ese continente suramericano, a Centroamérica, en especial a nuestro país, El Salvador, que está pues como siempre, le dan una y le dan otra. Tristemente pues fuimos insultados por el presidente de los Estados Unidos, a quien también arremetió sarcásticamente y duramente contra otros países y los de Centroamérica, y con toda la gente pues latinoamericana. Tristemente tenemos un presidente de que pues de repente se les zafa la lengua, por decir así, y hay que orar por él, porque realmente el peso que tiene es grande, pero también pedimos al Señor que lo pueda mejorar un poco de su carácter, porque parece que está un poco impulsivo, ¿verdad? Y eso pues ha generado enormes críticas a todo alrededor de América. Pero bueno, vamos a seguir orando, porque realmente la responsabilidad es grande, pero hay que seguir orando por el presidente de los Estados Unidos.
y también pues nosotros que llenarnos de ese fervor de dignidad, tenemos que saber que nosotros tenemos dignidad y que no debemos de ser pisoteados, sino que tenemos que buscar la manera de poder decir de que nosotros somos seres humanos y también tenemos valor y hemos contribuido mucho a este país, a los Estados Unidos. Todas las personas latinoamericanas han hecho muchos aportes a este país y pues no es justo un trato de esta naturaleza, así es que lo sentimos mucho por lo que está pasando, pero vamos a aprovechar para mandarle bendiciones. A él también le mandamos bendiciones. Claro que sí, pues nosotros como iglesia estamos abiertos a recibir comentarios de este tipo. Recuérdense que pues a Jesús lo apedrearon y lo trataron peor. Así que nosotros debemos de confiar. Recordé pues la noticia del TPS mal canalizada por muchos medios de comunicación que enfatizaron más lo negativo que lo positivo. Tenemos que ver que hemos perdido una batalla, pero no la guerra. O sea, hay muchas cosas en este tiempo que queda, en estos 18 meses más de que a septiembre del 2019, pues muchas cosas pueden cambiar, así que hay que tener ese positivismo. Yo siempre le he dicho, actitud positiva ante cualquier situación. Vamos a seguir luchando. Pues ahí en El Salvador un canto muy famoso que dice, dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño, se detenga en su volar. Así que nosotros, pues queridos hermanos, con dignidad, con la frente en alto, hagamos bien las cosas, sigamos cumpliendo, respetando las leyes en este país, no nos metamos a problemas, pues informémonos sobre todo en cuanto a inmigración respecta. Hay que estar tranquilos, no se ha acabado el mundo, no ha pasado nada de eso. El misil que decían que iba a caer en Hawái, pues era un completa mentira. Tranquilos, no pasa nada. Estamos siguiendo confiados en nuestro Dios, sabemos que Él tiene el mejor camino, Él tiene mejor la respuesta y Dios abre caminos donde en la vida no lo hay. Así que queridos hermanos, pues nos sentimos derrotados, es natural, es normal, porque se cancela este tratado, este permiso que teníamos, pero no, hay que seguir luchando, hay que seguir demostrándole a este país que somos gente trabajadora, y ya el candidato a la presidencia de El Salvador lo ha dicho, pues la mano de obra salvadoreña pues lamentablemente ha salido de nuestro país y ha venido a dar frutos acá, porque acá es un país de oportunidades. Pero el comentario del Señor pues nos ha dejado un poquito así, pero no nos desanimemos, es una persona, tenemos que ignorar ese comentario y seguir para adelante. Sí, y bueno, pues tocando ese tema es un poco triste porque el momento difícil, el momento difícil que estamos pasando, pues todos aquí en este país pues se sienten agobiados, se sienten tristes, pero como ya tú lo dijiste, hay otras oportunidades, otras líneas por donde se puede encontrar la manera de arreglar la situación. Pero como decimos todos, pues tranquilos, calma. Visite, consulte con su abogado, consulte con su asesor espiritual incluso, pues para pedir un consejo. Sepa bien lo que va a hacer, pues no vaya a ser de que sea usted que le saquen el dinero, personas que realmente a veces sacan provecho de este momento difícil. Así es que pues tenga mucha precaución, no ponga todo en las manos de Dios y consulte incluso con su sacerdote, pues si usted necesita de una, ¿verdad? Claro que sí, acérquese a su parroquia, y en su parroquia hay, yo estoy, estamos siguiendo, y ya dentro de poco vamos a empezar a pasar las páginas por nuestras redes sociales donde están ayudando, ayuda fidedigna, ayuda confidencial, ayuda que es creíble, porque en tiempos de crisis, mamá siempre nos enseñó un refrán: río revuelto, ganancia de pescadores. Muchas veces cuando está pasando muchas situaciones, pues nos desesperamos, tomamos decisiones a la carrera, y una decisión tomada así sin pensarla, pues nos puede llevar a consecuencias mucho mayores. Hay que cuidar los recursos que usted tenga, su dinero ande correctamente, asesórese bien. En la arquidiócesis de Washington, yo estoy seguro de que allí hay una línea de abogados que están ayudando a la comunidad hispana. Y se me olvida, pero en San Martín también hay una orientación para la comunidad hispana. Así que acérquese a las diferentes parroquias. No importa si usted no profesa la fe católica, no importa, ahí le van a ayudar, ahí no le van a provocar. Sí, allá no estamos diciendo que usted pues, sea católico, no, ¿verdad? Bueno, ahora queremos mandar saludos y bendiciones pues allá a El Salvador, a todo ese personal de Coco & Company.
Bueno, felicitaciones por la apertura de su local. Así es que, queridos hermanos que nos están viendo ahí en El Salvador, pues acérquense mañana, se abre Coco & Company. Ahí pues habrán unos juguitos sabrosos. Así que aprovechamos de que el personal ahora está arreglando ya todo. La inauguración es el día de mañana, ahí pues en Antiguo Cocatlán, cerca de la Universidad Católica. Felicidades a Coco & Company y que abre su nuevo local y pues el otro local en la Alameda Roosevelt. Así que bendiciones a todos ellos. Esperamos de que sea todo un éxito el nuevo proyecto que tienen en sus manos. Así también queremos mandarles cordiales saludos y bendiciones a todos los hermanos en el área y que han estado pues siempre pendientes de Radio Fe y Caridad. Y aquí hoy estamos hablando con, quiero decir, mandarles cordiales saludos y bendiciones al Padre Mena y a esa gente de San Bernardo, especialmente a Vicente, que está ahorita en contacto. Vicente, felicidades, que Dios te siga bendiciendo y para adelante. Claro que sí, y bueno, felicidades a esta Coco Company que ya mañana pues abre sus puertas en un nuevo local y va a ser de mucha bendición, y así que los hermanos salvadoreños que nos están escuchando y viven por la zona, pues acercarnos a disfrutar de un rico platillo, una deliciosa bebida por ahí. Sí, sí. Bueno, queridos hermanos, ya vamos a entrar en materia. Queríamos antes de informarles que a las 12 vamos a estar en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, pero ya vamos a hablar de algo hermoso que nos trae el Señor. El Señor nos encuentra, o nosotros nos encontramos con Él, y ahora Él está ya pendiente de decirnos una frase: sígueme, sígueme, y es la frase que hoy vamos a estar usando, y es una frase muy importante para cada uno de nosotros. Decir que el Señor, nos encontramos con Él y que Él nos diga, sígame. Vamos a ver qué tan pendientes estamos todos nosotros, si lo estamos siguiendo o no lo estamos siguiendo. Y a veces, aunque estemos dormidos, como nos va a relatar la primera lectura que está toda del libro de Samuel, Samuel estaba acostado y estaba en el templo del Señor. ¿Dónde estaba el arca de Dios? Estaba dormido en el lugar correcto para que el Señor le pudiera hablar. Amén. Entonces, hay que estar cerca. Samuel, que estaba en el templo, estaba cerca de la arca, o sea, estaba cerca del lugar santísimo. Entonces, pero estaba dormido. Pero, sin embargo, Dios lo va a llamar, Dios le va a necesitar, porque Él le llama. Y Samuel, que en los primeros intentos se escuchó, se fue corriendo de su maestro porque pensaba que era su maestro, que era la que estamos hablando de él. Entonces, cuando él entiende que es Dios y le dice, no, ve, y la próxima vez vas a decir, aquí estoy, Señor, vengo porque me has llamado. Así que es importante de que nosotros sepamos escuchar la voz de Dios, estar cerca de Él. Interesante lo que está pasando ahí. Interesante porque la pregunta ahora podría ser, ¿has tú sentido el llamado del Señor? ¿Te ha llamado el Señor a ti? Algunas veces esta frase, esta pregunta, algunas veces ni la entendemos porque vivimos en la vida, vamos caminando, no nos damos cuenta ni a veces no sabemos. Hay gente que no sabe ni para dónde va, no sabe ni qué es lo que quiere ni para dónde va. Entonces mucho menos va a saber si ha sido llamado por Dios. Entonces, cuando alguien puede decir yo soy seguidor del Señor, es porque tiene que haber recibido un llamado, y esto es muy, pero muy importante. ¿Es usted discípulo del Señor? Y usted puede decir, sí, yo soy seguidor de Dios. Yo creo en Cristo, yo creo en la iglesia, pero la pregunta es, ¿ha sentido que el Señor lo ha llamado? Porque si el Señor te ha llamado, pues Él sabe para qué te ha llamado. Él sabrá para qué te quiere utilizar. Y esto aquí viene el punto importante. Dice que nosotros debemos de utilizar y dar nuestros dones. Está la parábola de los talentos, ¿te acuerdas? Claro que sí. La parábola de los talentos, en donde pues uno tiene todos tenemos un talento, y él pues hay uno que lo esconde. Ese que lo esconde podría ser uno de los que nos está oyendo y escuchando. Ahora, la pregunta es, si tú has sido llamado es porque tú tienes un talento, tú tienes algo que darle a la vida, tú tienes algo que recibir, tú tienes algo que darle a un hermano, tú tienes algo que ofrecer. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Hemos recibido el llamado, y si lo hemos recibido, nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha llamado. ¿No crees tú? Claro que sí, y muchas veces, como dice el hermano, pues tenemos nuestros talentos y los dedicamos pues para lo negativo, para lo
para lo que no es productivo a los ojos de Dios. Y teníamos el ejemplo de un hermano que estuvo acá con nosotros en el concierto último que tuvimos a final de año, donde él dice, pues yo tocaba la batería en un conjunto de música secular y hoy ya está en el grupo y está entregando su talento que Dios le ha dado, pues a alabar al Rey de Reyes. Y es lindo cuando uno encuentra con personas, porque esas personas se encontraron con un llamado, pero es importante que nosotros tengamos el llamado del Señor, que sepamos escuchar como Samuel, sepamos discernir como Samuel, porque Samuel al principio estaba dudando y tuvo que ir donde su guía espiritual, donde él creía que él era el que le llamaba, pero su guía espiritual sabía que había alguien más arriba de él que era el que le estaba llamando. Entonces es importante que sepamos discernir, no escuchar voces, como muchas veces hay personas que dicen, no, es que yo escuché y Dios me dijo esto, que hagas esto, y al final pues eso no está pasando así. Por lo general Dios nos llama de formas misteriosas, de formas diferentes. Entonces hay que saber discernir, hay que pedirle a Dios ese espíritu de discernimiento en nosotros, a entender el llamado, porque muchas veces andamos en la iglesia y queremos hacer de todo en la iglesia y eso no es posible, terminamos estresándonos, nos convertimos en el hombre orquesta. Exacto. Entonces no, es importante descubrir cuál es exactamente nuestro talento. Recuerden, cuando habla de talento, habla de 5, habla de 3 y habla de 1. Para ver que tu talento sea 1, pero ese 1 tienes que multiplicarlo. Aquí puedes tener 5 talentos y para la gloria de Dios está perfecto y lo multiplica. Pero no importa que tú sientas que solo tiene 1, lo importante es que no lo entiendas. Así es. Y bueno, y hablando de los talentos, estamos hablando del llamado. Fíjate que pues Samuelito, yo así le digo, Samuelito llamado, y él está pues acostado, ¿verdad? Está acostadito, como que está durmiendo y oye la voz de Dios. Y qué bonito, porque atiende, y esto es interesante, atender la voz de Dios. Atender la voz de Dios significa de que necesariamente Dios no necesariamente te puede hablar así directamente, o como llegó el ángel si se le apareció a la Virgen. ¡Wow! Eso es pues sorprendente. Pero Él te puede hablar a ti de otra forma, te puede decir, mira esa necesidad que tiene esta persona, mira, de darle un consejo a esta persona, o sea, búscalo. En fin, hay otra forma de que Dios te habla, así que no necesariamente tiene que ser. Pero en este caso es directamente el llamado a través del asesor espiritual, bueno, que era el que cuidaba Elí, el sacerdote que cuidaba a Samuelito. Y pues él se imagina que Dios que le está hablando, ¿no? Y él atiende, 3 veces atiende su llamado, ¿no? Sí. 3 veces atiende su llamado. Ahora, ¿cuántas veces te ha llamado el Señor? Esa es la pregunta que tenemos ahora para ti. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor a ti? ¿Cuántas veces tú has hecho caso cuando te ha llamado? O sea, ¿cuántas veces tú has recurrido a hacer lo que en tu mente o tu corazón te dicta? Porque Dios te habla a tu mente y a tu corazón. Entonces, posiblemente tú hayas recibido que el Señor te manda a decir algo y de esa manera, pues, tú no has hecho aquello, ¿verdad? Y me recuerda aquello que dice del criado que le dijo el dueño de la viña, quiero que me hagas esto, y no lo hizo, y el otro dijo que no lo iba a hacer y lo hizo. Claro. Entonces es bien interesante lo que pasa. Pues, hay que atender el llamado del Señor, muchas formas de llamar. La respuesta de Samuel es maravillosa. Habla que tu siervo te escucha. Hoy en día, en la actualidad, yo no sé si esta frase, tu siervo te escucha, se sigue usando, porque muchas veces empezamos como un monólogo. Nosotros hablamos y nunca dejamos hablar a Dios. Entonces es importante aplicar esta frase que nos deja a Samuel al decir, habla, que tu siervo escucha. Escuchemos el llamado del Señor. Es importante escucharle. Como dicen, por ejemplo, Dios habla de diferentes maneras. A José lo hallaba siempre durmiendo y le hablaba en sueños. Pues a Abraham pues le mandaba ángeles para que no se asustara, igual que él, y le hablaba también a Moisés, le habló a través del fuego. Pues Dios tiene muchas formas de hablarnos. Hoy nos habla a través de nuestros sacerdotes, a través de la palabra, a través cuando vamos a la Eucaristía, enfrente de su presencia real. Nos habla muchas veces a través de un necesitado, a través de un hermano, a través de un niño. Sí. Y es importante que nosotros, queridos hermanos, discernamos bien este llamado del Señor, que podamos contestar como el profeta lo hizo. Habla, que tu siervo te escucha. Es importante escuchar la voz de Dios, escucharle a Él.
Sí, queridos hermanos, eso que estás hablando, Esaú, es pero muy, muy importante, escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos perdemos y algunas veces en la oscuridad, en la intimidad, es donde Dios habla. Y me gusta una canción de Romero, de Jesús Adrián, que dice que en la oscuridad, pues ahí no puedes engañar a nadie. Ahí es donde Dios te habla en la intimidad, y ahí es donde tú te quitas la fachada que puedes andar en la calle, la fachada que puedes andar tú cuando platicas con una persona. Allí nada, solo es tú y Dios hablando, solo eres tú y Dios compartiendo, y ahí sí te quitas la máscara de hipócrita que podríamos tener nosotros y que a veces tenemos en el mundo entero. Es para que en esa intimidad es donde Dios nos habla completamente. Ahí eres tú con Él, nada más. Así que es importante que lo busques a Él en la intimidad, lo busques a Él en un momento de contemplación. Y esto a mí me encanta porque qué bonito cuando algunas veces tú te apartas un poquito y dices, mira, déjame un ratito solo, quiero estar yo aquí solo y quiero platicar con el Señor. Y muy, pero muy importante eso. Es importante nuestra intimidad con Dios en la comunicación que debemos de tener con Él. Jesús nos da un ejemplo maravilloso de esto. Después de ser bautizados, Él se fue 40 días y 40 noches al desierto a platicar con su Padre. Antes de elegir a los 12 apóstoles, la Biblia narra de que Él subió a orar durante toda la noche. Antes de enfrentar su pasión, su muerte, su crucifixión, Él se fue a orar, a platicar con Dios. Entonces nos enseña mucho a saber escucharle, porque no solo Él le hablaba, sino que también su Padre le contestaba. Él no va a decir, nadie conoce al Padre sino el Hijo, sino a este quien se lo da a revelar también. Entonces es importante. Lo que me gusta de Samuel es que dice la lectura, y casi al final dice que Samuel crecía. Es importante crecer, queridos hermanos, no solo en estatura. Bueno, algunos ya no vamos a crecer, ya estamos con estatura, estamos. Pero es importante crecer espiritualmente, porque dice el Señor estaba con él, ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Entonces, cuando Samuel recibe el llamado, cuando él contesta ese llamado, escucha la palabra de Dios, él crece. Él crece. Acuérdense Juan el Bautista también, que lo hemos estado estudiando en el tiempo del Adviento. Juan el Bautista viene del desierto y empieza a predicar, y era uno de los profetas más importantes para el pueblo de Israel antes de Jesús. Entonces, y él hablaba, y cada vez crecía, venían más a bautizarse, venían más a confesarse con Juan el Bautista. Pero cuando llega Jesús, va a decir una frase muy importante: es necesario que yo disminuya y que él crezca. Entonces, pero hoy Samuel nos está enseñando a crecer escuchando la voz de Dios. Y estos son los llamados del Señor. Y es igual, pues lo vemos nosotros ahorita creo que por televisión acaban de pasar una serie televisiva del Rey David. Oh, sí. Y pues en el Salmo 39, pues él habla y hace una frase que dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Okay, y aquí viene la otra parte de la secuencia del llamado. Y ahora, ¿para qué? ¿Para qué ese llamado? Para hacer tu voluntad. Y él ya lo repite en este canto, en el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Interesante. Pregunta de siempre. ¿Cuál es la voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Fíjate lo que dice el Padre nuestro, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal. y hacer tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Ajá, ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es algo que cuesta mucho descubrir cuál es la voluntad de Dios. Yo le aseguro que usted pregunta y le puede decir a la gente, ¿cuál es la voluntad que Dios quiere que tú hagas en esta vida? Sí, ¿verdad? Porque estamos aquí. ¿Cuál es la voluntad que Dios quiere que tú hagas en esta vida? Y esa respuesta va a ser bien, yo creo que contestarla completamente va a ser bien difícil. Sobre todo porque mezclamos la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan así. Un ejemplo que da Martín Valverde dice, un joven le pide al Señor un árbol de naranjas. Entonces viene el Señor y le da una semilla.
y le dice, no señor, este no es un árbol de naranja, eso es aquí el problema es la diferencia de concepto. Le dice el Señor, sí, este es un árbol de naranja, yo lo planté. Entonces lo que pasa es que tú tienes que hacer el proceso, tú tienes que sembrarlo en la esquina de la casa, como dice Alberto Cortés, que crees que ese árbol, y luego ese árbol va a dar las naranjas y va a ser tu árbol y el mío. Lo que pasa es que nosotros ya vemos, nosotros queremos ya el árbol plantado y con las naranjas. Recuérdense, yo siempre digo esto, Dios inventó el agua, nosotros inventamos ya la botellita, traerlo a su casa, ¿no? El cántaro, Dios inventó el guacalito para que ella traiga. Dios inventó el tiempo, pero nosotros hemos inventado la prisa, hemos inventado los relojes, hemos inventado los calendarios, y hemos inventado todas esas cosas que van poniendo etapas. Entonces, la voluntad de Dios no es la voluntad nuestra. Muchas veces nosotros cometemos el pecado de culpar a Dios por ciertas situaciones que pasan en nuestra vida, que por qué no nos escucha, por qué, pero hay que hacer un examen, cómo hemos escuchado realmente ese llamado del Señor, cómo hemos crecido escuchando al Señor para poder discernir su voluntad. No es fácil de que nosotros enfrentemos situaciones adversas y decir, pero ¿cómo pudo pasar esto? No, Señor, hay que confiar y escuchar la palabra del Señor. Interesante todo eso, porque la voluntad de Dios algunas veces requiere de que nosotros tengamos paciencia, requiere de que nosotros tengamos nosotros una disciplina, que nosotros tengamos humildad, que nosotros nos quitemos la soberbia. Entonces, ese tipo de cosas que se hablan mucho, de que son los dones del Espíritu Santo, pero realmente algunas veces es lo menos que ponemos a trabajar nosotros. Y usted que nos escucha, eso es como estar oyendo una clase de superación personal. Usted la está oyendo y en el momento está emocionado, pero de repente cuando terminó la clase usted no se acuerda de nada. Entonces ese es uno de los problemas más difíciles que tenemos nosotros, y por eso es que existen tantos programas, tantos proyectos de ir dándole y volverle a dar la palabra de Dios y volvérsela. Se le da a usted pues en cucharadas, se le da a usted en guacal, se le da a usted en otro tipo. ¿Por qué? Porque la gente escucha un momento y después se le olvida. Y es que no lo pone en práctica. Es que el problema es que pasamos la emoción inicial. Usted va a un retiro de iniciación, un retiro de neocatecismo, no sé, la iglesia es diversa en esto. Usted va a un retiro y cuando usted sale, usted quiere cambiar el mundo. Usted quiere y como dice, pues sale volando, ni quiere tocar el suelo, pero después va cayendo en la realidad. No, lo importante es acá es no emocionarnos. Dios no es Dios de emociones, definitivamente no. Entonces no es que va a la iglesia, saca los mocos a pasear, saca las lágrimas a pasear, no, queridos hermanos, esos son emociones y el ser humano está lleno de emociones. Dios le puso las emociones, pero con él es otra cosa, es un punto y aparte, es saber que nos metemos a una lucha y como nos va a decir San Pablo, ahí están las armaduras del cristiano, pónganselas porque la van a necesitar. Jesús le va a decir a Pedro, mira, han pedido permiso de somaquearte, de zarandearte, pero yo voy a orar por ti. No le dice, te voy a quitar esta prueba. No, voy a orar por ti. Entonces es importante que nosotros designamos que la voluntad de Dios es estar con nosotros en los momentos de prueba, así como dice aquella canción, mientras vi que en el mar solo había un tipo de huellas en los momentos más difíciles. Entonces ahí es donde Dios va cargándonos, es donde Dios nos lleva en sus brazos, queridos hermanos, aunque nosotros no entendamos el plan de Dios. Pero lo que sí, una cosa lo podemos asegurar a usted, que Él siempre está con nosotros, Él siempre está con nosotros. Yo creo que somos testimonio de eso, Él siempre está ahí, no nos desampara, y siempre. Por eso, vuelvo al Salmo, dice, yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito, me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Oiga, qué precioso esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos con el Señor y cuando tenemos esa ansia, cuando lo buscamos a Él, Él encuentra con nosotros y nos da ese rocío, esa agua, como ese rocío que digo yo, ese rocío en el desierto. Te puedes imaginar tú con una gran sed y de repente te cae agua del cielo y pues o encuentras un lugar donde tomar agua y tú dices, bendito sea el Señor. De lo que yo te puedo decir ahora es de que es un privilegio, oiga bien, es un privilegio todo lo que nosotros hacemos, desde el movimiento de un dedo hasta las acciones fuertes que nosotros hacemos. Eso es un privilegio, y un privilegio grande.
Increíble. Claro que sí, y saber escuchar el llamado del Señor, pues Elías nos va a dar un ejemplo muy claro de eso. Elías en el libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 91 en adelante, habla de que Elías iba huyendo de la reina Jezabel porque lo quería matar. Amén. Entonces, pero va y llega un momento donde Elías dice, no Señor, yo ya no quiero vivir. El ángel del Señor baja mientras Elías dormía, otra vez vamos a ver, donde estaba acostado Elías, Samuel estaba acostado, y lo despierta y le dice, Elías, levántate, come y bebe porque el camino es largo. Dios lo alimenta en el desierto. Imagínense en medio del desierto y estaba una tortilla ahí cocinadita bien rica, dicen que era una pupusa. Algunos dicen que era una pupusa. Una arepa del sur. Entonces y lo levanta y lo alimenta, pero se vuelve a dormir. El ángel lo vuelve a despertar. Levántate porque el camino es lejos, aliméntate. El Señor nos está hablando, pero hay que saberle escuchar. Elías, en este caso, que él venía de hacer grandes prodigios en nombre del Señor, pues estaba con miedo. Pero el Señor lo alimenta, lo llama, le dice, levántate. Incluso cuando llega al monte Oreb, Elías, en esa lectura, siempre siguiendo el libro de Reyes, se mete a la cueva. Y el Señor le vuelve a decir, Elías, sal de esa cueva. Le vuelve a llamar y Elías le vuelve a escuchar. Así que, así como Samuel, mire que hoy estamos hablando de los que se acuestan, ¿eh? Sí. Que se acostaba, Elías estaba acostado, estaba desesperado, Samuel estaba acostado con dudas porque era un joven, y hoy hermoso. Pero vamos a entrar un poquito en la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a los Corintios, donde nos va a hablar un poquito duro. Yo creo que esta segunda lectura, los que vayamos a misa y los que no han ido a misa, que tienen que ir a misa, lo van a sentir un poquito fuerte. Bueno, en esta segunda lectura estamos hablando de la carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 6, del versículo 3 en adelante. Y estamos hablando de que el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor, el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Verdad? Huid de la fornicación. Cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. ¿Viste la palabra de Dios que acabo de escuchar? Uy, queridos hermanos, qué fuerte esta lectura, qué difícil, como nos lo va a relatar el apóstol San Pablo. Nos habla de cuidar nuestro cuerpo y nos está hablando de todo lo que es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo tiene un precio, el precio que ya ha sido pagado, y nos habla a preservar nuestro cuerpo de los pecados, y ahí menciona el de la fornicación. Ahí menciona, y el pecado de la fornicación van muchos incluidos en él. Queridos hermanos, nosotros, dice, nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Y nosotros hay que huir, nos habla a salir corriendo del pecado de la fornicación, o cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, peca con su propio cuerpo. Entonces, aquí hablamos de lo que vienen haciendo los pecados capitales. Hay pecados mortales, el adulterio, que también es un pecado mortal muy grave. Bueno, un poquito de definición entre qué es la fornicación y el adulterio. El adulterio es que comete una persona casada por la iglesia cuando tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa o su esposo. Y la fornicación es aquella persona que está teniendo relaciones sexuales sin la bendición matrimonial, sin el sacramento del matrimonio. Esas son las diferencias entre los dos pecados, fornicación y adulterio. Así que nos está llamando a lo que es de los pecados capitales, y hoy pues es importante poner atención a esta lectura. Es interesante, vamos a llevar ahora en todo este contexto con la sociedad que vivimos, y vivimos ahora en una sociedad sexualizada. Digo sexualizada porque en cualquier parte que usted está,
los periódicos, en el cine, en la televisión, en las revistas, a menos que sean revistas médicas, pero definitivamente todo está sexualizado. Y cuando digo sexualizado va desde el escote de un vestido hasta la figura de una persona, y que no sale la persona en una revista una persona fea, sino que sale una mujer de las más simpáticas. Entonces todo está relacionado con el sexo. Hasta los muñequitos de la televisión, si usted no ha observado o no se ha fijado o no le ha puesto atención en lo que a veces los niños ven, incluso ahí está metido por decir así, el insecto, digo el insecto entre comillas, no de la sexualidad. Pero vivimos en un mundo sexualizado, y esto es porque el enemigo ha venido a este mundo a desarrollar una manera de poder hacernos caer, y desde pequeños hacernos caer en la sexualidad. En las escuelas se habla de una sexualidad, en fin, y a veces amparado con que la sexualidad debe de haber un cuidado, porque la sexualidad se ha convertido ahora en que se ha degradado tanto de que ahora hasta hay enfermedades sexuales. Entonces, debido a eso, a evitar enfermedades sexuales, se abren en las escuelas cursos para evitar enfermedades sexuales. Entonces, prácticamente la sexualidad y el descuido del cuerpo, que es una de las maneras en que el enemigo, digo yo, el demonio está trabajando en toda la sociedad, porque el demonio está metido en la sociedad, porque recuerda que lo dice en el libro de Apocalipsis, de que él vino y se vino al mundo y está en el mundo, pues, ¿verdad? Los demonios están en el mundo trabajando. Entonces, mucha gente dice, ¿de qué está hablando, hermano? No, estamos hablando de que esta es una vida espiritual y hay guerras espirituales. O sea, el enemigo trabaja con la mentalidad de la juventud, con la mentalidad de los jóvenes y de los niños también. Entonces, porque ¿qué es lo que más le interesa al enemigo? Pues destruir el cuerpo. Y es importante de que hoy en día vivimos un ataque, y vamos a hablar un poco de temas complicados como la pornografía y todas las tendencias mentales que datan de eso. Está científicamente comprobado que la pornografía es un vicio, igual que el fumar marihuana, el fumar cigarro, el tomar licor, se vuelve un vicio y va deteriorando nuestro cuerpo, va deteriorando nuestra mente. Está una psicosis social que vivimos actualmente, porque tenemos pues la pornografía legal y la pornografía ilegal. Ya no, sí, como la marihuana. La marihuana. Estaba viendo la vez anterior, por ejemplo, de la revista, de esta revista para caballeros, la revista Playboy, que estaba en quiebra. ¿Y por qué? Porque hoy ya en WhatsApp, en Facebook, en todas, ya las señoritas pues ya no tienen ya mandan fotos, se conoce como el texto no sé qué, y ya están perdiendo. Entonces la cultura nos está enfocando, y si nos enfocamos en cuidar, en preservar nuestro cuerpo, estamos degradando, estamos perdiendo la dignidad, la identidad que Dios nos ha dado al ser creados. Su cuerpo, Él formó nuestro cuerpo. Recuerden que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero perdemos la semejanza cuando nosotros empezamos a actuar como el diablo quiere que actuemos. Y a esto quiero llevar una nueva modalidad, que bueno, ya no es tan nueva, lo que es el estar en todas las redes sociales, la sexualidad en las redes sociales, en donde ahora pues ya hasta hay personas de que han utilizado las redes sociales para sacar dinero, para agarrar a los hombres y mandarle fotos y mandarles que esto aquí, conversaciones, y a partir de ahí también hay una fuente de sacar dinero. Mire que ahora están como una banda que se han salido. Sí, o sea, al final es un crimen organizado. La trata de mujeres también, que es un crimen muy, muy feo, se ve socialmente, eso es horrible. Pero vemos gente que crea páginas en Facebook y le llama, le manda mensajes, y luego le extorsionan con eso, porque tal vez es un político, usted es una persona que una foto o cualquier cosa le puede dañar su imagen, entonces le extorsiona, o usted es un hombre casado, no quiere perder su hogar. Entonces es importante cuidar nuestra mente, tener una salud mental estabilizada, un equilibrio emocional, dicen los psicólogos, establecido, porque nuestra sexualidad es algo que Dios nos ha dado para la procreación.
para esa comunicación íntima con su pareja. Y de ahí, pues, yo hace años hablaba con jóvenes en El Salvador y decíamos, hay que cuidarse no solo de un embarazo no deseado, sino que de una enfermedad de transmisión sexual, hay que cuidarnos de problemas sociales que podemos haber. Hay muchos niños abandonados por sus padres porque a los 14 años, a los 15 años, estas señoritas salieron embarazadas, salieron, no vieron. Entonces, y ya es un problema social, es un problema yo creo que además de social es una epidemia, es una epidemia porque, miren, no nos vamos lejos y vamos a hablar ahora, está metido hasta en lo más alto de los gobiernos. Ahora, aquí en los Estados Unidos ahorita acaba de pasar como un ciclón, por decir así, de esos problemas sexuales, comenzando por el presidente, todos en su campaña, después ahora todos los congresistas, algunos que ya volaron, ya se fueron, otros hasta se suicidó, Hubo uno que se suicidó porque le descubrieron que tenía un montón de cosas. Entonces, estamos hablando de que hay un montón de mujeres que estaban en el cine, un montón de actrices, han creado ahora una fundación, porque eran cientos de mujeres que por un caballero de esos, como decimos nosotros, los caciques del cine, pues, estas muy pobres mujeres, pues, eran, le llamaban el harassment, sexual harassment, yo no sé cómo se dice en español, pero bueno, es una degradación completamente de la sociedad. Así que, querido hermano, estamos viviendo en un mundo bien difícil. Estamos en situaciones que hay que cuidar, y hoy San Pablo nos dice, cuiden su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No solo, bueno, ya si dejamos parte de la sexualidad, también queremos cuidarnos de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras que salen de nuestra boca, de la forma en que miramos a nuestro hermano. Entonces, todos esos aspectos que hay que irlos cuidando, las mentiras que pueden salir de nuestra boca, lo que podemos nosotros muchas veces escuchar, cuidar muchas veces lo que vemos en la televisión, en la calle, preservar nuestro cuerpo. Es bien difícil, es una de las partes más difíciles. Una lectura muy difícil, porque sabemos que nosotros habita el Espíritu de Dios, y no porque nosotros querramos, sino porque lo hemos recibido y ha pagado un precio por nuestro cuerpo. Sí, y una de las frases que se utilizan muy a común es bueno, que no somos perfectos. Y entonces a veces eso nos hace como una justificación. No, es que no somos perfectos. No, pues y aquí viene otra. No, pues hasta David también falló. Y empieza uno a poner justificaciones en otras personas. Pero bueno, sí es cierto que no somos perfectos. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que busquemos el camino de Él. Entonces, santidad. Que lo escuchamos y que sigamos en santidad. Y muchas personas, yo he visto rótulos y dicen, es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero. No, mentira, no es tu cuerpo, no es tuyo. Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Todo le pertenece a nuestro Creador. Es increíble. Así es que es increíble, querido hermano, pero ya nos vamos acortando en el tiempo y vamos a entrar a la lectura, pues, preciosa del Santo Evangelio hoy día. Bueno, sí, vamos a entrar a esta lectura, tú la puedes leer, hermano Saúl, para ver qué podemos hablar de ellos. Bueno, así en resumido, pues el Santo Evangelio según San Juan, del capítulo 1 en adelante. Claro que sí, esta tomada del Evangelio según San Juan dice que en aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos les contestaron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo, venid y lo verás. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él en aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo lleva a Jesús. Jesús se quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Kefas, que traducido significa Pedro. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, podemos ahora entrar en el contexto, en la proyección de este evangelio, y podemos ver una frase muy importante. Lo encontraron. Entonces, esa es una de las palabras o frases mucho más importantes. ¿Has encontrado tú al Señor?
Esa sería la pregunta que nos haríamos. ¿Hemos encontrado al Señor? Y si lo hemos encontrado, ahora él le decimos, y Él nos ha dicho, síguenos, pero Él cuando nos dice, síguenos, nos lleva para estar con Él. Y aquí viene lo interesante. Él dice, venid y lo veréis. O sea, quiere que nosotros estemos con Él. Él quiere que nosotros compartamos con Él. Él quiere que nosotros aprendamos de Él. Y esta es una de las cosas mucho más interesantes. Pero en general, la pregunta es, ¿hemos encontrado al Señor? Y si lo hemos encontrado, ¿estamos aprendiendo de Él? Y si lo hemos encontrado, ¿qué enseñanza nos ha dejado Él? Y si lo hemos encontrado, podríamos decir, Señor, ahora sí comprendo de que tú has transformado mi vida. Esta es una de las preguntas, y buscar al Señor es, primero ya lo dijimos con el llamado, que te hace un llamado, de cualquier forma te llama, pero si ya tú eres un discípulo del Señor, o vas a la iglesia, o te congregas en cualquier parte, me imagino que tú ya dijiste, estoy conociendo al Señor, pero algunas veces quizás pasamos mucho más tiempo queriendo conocer, y algunas veces hay personas que quieren conocer tanto que terminan hasta haciendo preguntas ridículas. Ayer conversaba con un amigo y me decía de que si era válido el matrimonio de José y María. Entonces, estamos hablando de ese tema. Entonces, hay gente que ya conoce al Señor, pero empieza a desconocer al Señor, porque empieza a indagar y a preguntarse un montón de cosas, cuando a veces tenemos que aprender que por muy poco que tú sepas, pero con amor y humildad, y tú comprendes que amas a Dios y que lo quieres, y que sí, Él quiere que tú seas un buen discípulo de Él, eso basta para ser un buen discípulo del Señor. No que te andes metiendo libros y libros por todos lados y al final quedas tú con la mente desfasada, que no has aprendido y al contrario te has metido en otros rollos, por decir así, en otros caminos que te han confundido todo. Claro que sí, y sobre todo porque no aplicamos lo que Samuel aplicó. Samuel escuchó la voz del Señor, le contestó y también creció. Queridos hermanos, es importante crecer en el conocimiento de Dios. Pues hoy, si vamos un poco haciendo un resumen, vamos escuchando la voz de Dios, contestando la voz de Dios, creciendo en la voz de Dios, glorificando, así como el rey David en el Salmo. Aquí grito de alegría porque has escuchado mi voz, me has cambiado, no quieres un sacrificio, dice el salmista, sino que quieres que yo te alabe. Y la lectura nos va a decir que hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente. Imagínense la pregunta que le hacen ayer, o sea, eso no es cuidar nuestra mente, eso no es crecer en el amor de Dios, eso no es crecer en el conocimiento de Dios, porque el diablo es muy astuto y pone preguntas, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Preguntas tan lógicas. Y hoy vamos viendo a estos que ven pasar al maestro y de donde Juan lo reconoce a aquel Cordero de Dios, y eso lo repetimos toda la misa, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y qué dichosos los que somos invitados al banquete del Señor. Entonces, estos discípulos que eran en ese tiempo discípulos de Juan el Bautista, corren para ver dónde vive el maestro, y fueron y vieron. Entonces, hoy es importante, Samuel escuchó, contestó, creció. O sea, el rey David está alabando por haber que Dios lo ha escuchado. Él nos manda a cuidar nuestro cuerpo. Hoy hay que ver a Cristo y hay que ir y ver dónde vive. Hay que ir y ver cómo vive. Hay que aprender de Él. Porque lo dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Y aquí vamos a encontrar a la disyuntiva que tenemos con nuestros hermanos ortodoxos, que el primero fue Andrés, el que Jesús llamó, y que Andrés le presenta a Pedro, pero es importante cómo va creciendo una cadena. Estas personas que se encontraron con él, bueno, oye, Simón ya no se quedó ahí, voy a traer a mi hermano, y mi hermano lo ve. Ese es nuestro trabajo. Así es. Ese es nuestro trabajo. Presentar a Jesús a otros. Juan le presentó, miren, ahí está el Cordero de Dios. Y aquellos se fueron, ya no siguieron a Juan, ya, pues aquí va otro más importante que Juan. Pero es que ellos entendieron, desde un momento entendieron que había que ser mensajero, correr la voz. Y eso nos falta mucho de nosotros. Mire, usted ve este programa y a veces usted no le pone like.
Y ahora ya no es de decir, hey, sígueme. No, ahora es increíble cómo ha cambiado todo. Con un like, se está haciendo mensajero. Claro. Con un like usted está diciendo, usted está compartiendo con otros. Entonces ya no necesita ir con la mochila y ir descalzo con las sandalias. O como nos para ir tocaba a otro lado. nosotros, que de Sí. un cantón a otro cantón. Era un cantón a otro. Sí, pues verdad, a quien, bueno, como le voy a tocar a Marquitos Paneagua. Oh, sí. Es que le mandamos saludos a Marquitos Paneagua allá en El Salvador. Sí. Bueno, y entonces, ahora no, usted mire, con ese like, usted está haciéndose mensajero, es increíble, pero usted está pasando, y ahora pues es increíble, hasta ahí se ha metido el enemigo, porque la gente ya no le quiere dar like a unas páginas, porque les entra la envidia también de que van a tener muchos, dicen, no hombre, sé que para dónde vamos. Que nosotros no hacemos esto por nosotros, porque nos conozcan, porque nos vean, porque entonces si nosotros hiciéramos esto por esto, ya tendríamos nuestro pago. Nuestra misión, nuestro pago está en el reino de los cielos. Que la misericordia de Dios esté con nosotros. Yo no quiero ser famoso, así como esos youtubers que son famosos, no señor. Yo, el único rey de reyes, el único digno de alabanza y adoración es Dios. Amén. Y para Él todos los aplausos, para Él todo lo que sea. Para nosotros somos sus siervos. Sí, así es que le estamos pasando todos estos tips a usted, para que no se quede ahí solo sea un oyente, sino que pues si está en Facebook, pues póngale un like y comparta con todos sus amigos y verá que algo productivo. Yo siempre he dicho una frase, con uno que vaya a la iglesia, con eso, suficiente, querido hermano. Bueno, esto es hermoso, ellos llegaron y convivieron con él, se quedaron con él aquel día y hasta recuerdan, qué bonito, pues el comentarista dice que hasta eran las 4 de la tarde, hasta le pusieron atención que eran las 4 de la tarde. Y entonces pues los dos se quedaron con él y pues ellos disfrutaron con él, aprendieron con él y eso es lo que queremos. Que usted aprenda, que usted disfrute con él, que usted sienta su presencia, que cuando usted esté solo, sienta que hay un Dios que está con usted, aunque usted no lo ve, pero ahí está. Claro que sí. ¿Verdad? Así es que yo quiero aprovechar para hacer pública las gracias para todos los hermanos que de una u otra forma estuvieron en medio de mi enfermedad. Quiero agradecérselo a todos ustedes y quiero decirles que Dios está obrando grandemente en los cambios que estoy teniendo de mi enfermedad, así que lo hago público. Gracias a todos ustedes por la oportunidad que han tenido de orar por mí. Creo que es mi deber darle gracias a todos ustedes. La recuperación ha sido maravillosa, pues seguimos en el proceso de ganarle la batalla. Prácticamente ya pues, podemos decir que hemos ganado el 90% de la batalla a la enfermedad del cáncer, pero quiero darle gracias a Dios y a todos ustedes porque estamos ganando esta batalla y así también decirles, hermanos, Dios es maravilloso y grande. Yo he podido sentir la presencia de Él y soy testimonio vivo de que Él vive en cada uno de nosotros. I want to say thank you to everybody who have been praying for me, and I think there is so many people who are trying to see me healthy, and I really appreciate. I think we're winning in the fight for the cancer, and I really appreciate to everybody who have been thinking of me, and God bless you. Thank you so much. Claro que sí, muchas gracias y sabemos que Dios es un Dios maravilloso, un Dios de palabra, que cumple su palabra y así que hoy, queridos hermanos, pues gracias a Dios y estamos ya llegando pues al final de este programa. Recuerden que tenemos un evento ahorita a continuación, así que queridos hermanos, gracias a todos ustedes por su sintonía y bueno, hasta aquí llegamos y primero Dios el otro domingo. Queremos decirle que nos estamos yendo unos minutos antes y es por la razón de que estamos transmitiendo en vivo a partir de las 12 del mediodía. Pues la conmemoración del Señor de Esquipulas, así es que esperamos que también nos estén con nosotros. Bueno, nos vamos ya del estudio y nos vamos a ver a las 12 en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Que Dios los bendiga hoy y siempre y hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.